gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Feliz tarde de domingo. Yo espero que te encuentres bien. Yo espero que hayas disfrutado en la mañana, que hayas disfrutado de este día en compañía de los tuyos, que hayas podido tener, aunque sea en casa, aunque sea encerrado ahí en aislamiento como estamos, el tiempo para poder platicar, para poder disfrutar quizá una película juntos, quizá para disfrutar una golosina, como no podemos hacerlo en la semana muchas veces, porque también recuerda que el Shabbat, el día del reposo, se cumple con el Señor, pero también se cumple con la familia, se cumple con tu primera iglesia, que es tu familia, tu casa. Pues mi nombre es Israel Chapa, esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Son las 8:02 de la noche y estamos hoy, ya sabes, los domingos en la noche es tiempo de Entendiendo el Apocalipsis. Esta noche se encuentra conmigo Axamaday, Jania Castro, Lara Castro y Dalia Castro. Bueno, pues aquí está la familia pastoral. Tarde lluviosa, ahorita ya, gracias a Dios, ya cesó. Pero ya sabes que siempre digo lo mismo, cuando llueve se me antoja un café bien calientito con mi pan. Y gracias a Dios que ya fueron por él. Ya ahorita ya casi terminando ya, casi lo quiero aquí en el escritorio, Ernesto, que él hace de escritorio, porque no sé qué tienen los días nublados, pero creo que mi mamá me condicionó mucho. Quiero que sepas que, por ejemplo, mi mamá, los días que estaban nublados, no sé, mi mamá tenía poco tiempo para nosotros, la realidad es esa. Pero cuando mi mamá estaba en casa, los días estaban nublados y eran, por ejemplo, de vacaciones, ella nos llevaba inclusive de comer a la cama. Nos dejaba despertar tarde y si estaba así el día feo, nos llevaba un atolito, un caldito, un consomecito, huevos tibios, lo que fuera, pero el caso era que nos pudiéramos sentir apapachados y nos poníamos mucho a platicar los días de lluvia. Por eso yo creo que siempre rememoro esas épocas. Yo espero que tú tengas la oportunidad de vivir quizá mejores cosas que esas con tu familia, porque la finalidad de Dios es que tengamos vida eterna, sí, pero que desde esta vida ya empecemos a vivir la vida abundante de experiencias, abundante de amor, abundante de cercanía, de cariño, de manifestaciones de amor. Pues es un gusto que ya los que están conectados pues nos estén acompañando. Y hoy culminamos una serie de enseñanzas que hemos tenido ya por algunos meses, ¿verdad? Hemos tocado todos y cada uno de los temas que hay en el Apocalipsis, por eso este programa se llama Entendiendo el Apocalipsis, pero los hemos tocado de una manera general. A partir de la siguiente semana vamos como a empezarlos a tocar más puntualmente. Si ya más o menos hicimos un esbozo, un mapa mental de lo que habla el Apocalipsis, a partir de la próxima semana ya estaremos tocando puntos muy específicos, algunos pasajes un poco oscuros, un poco difíciles de comprender, difíciles de entender, y los vamos a tocar ahora sí con más atención. Hoy terminamos con el último tema del Apocalipsis, que es el reino de Dios, que a veces lo nombramos, a veces lo cantamos, en muchos temas lo mencionamos, como en el tema que tuvimos de entrada. A veces inclusive pues tenemos ahí como que nuestras aspiraciones a llegar al reino de Dios. Todavía no tenemos muy claro si es lo mismo el reino de los cielos que el reino de Dios y otra serie de cuestiones. Bueno, hoy vamos a tocarlos de manera general, pero como te decía hace un momento, así como hemos venido tocando cada uno de los temas del Apocalipsis, vamos a empezar ahora sí a tener un objetivo específico al hablar de cada uno de ellos a partir de la próxima semana. Me decían por aquí que de repente les cuesta un poco seguirnos porque es demasiada información. No se preocupen, todo era nada más para culminar con el tema general. Yo les prometo que a partir de que empecemos ya esta segunda pasada, por así decirlo, de la
Apocalipsis, vamos a empezar a desmenuzar de una manera más pausada, haciendo quizá un poco más de comentarios, comentando aquí en la mesa, en la familia, pues nuestro punto de vista, nuestro parecer, porque todo ello siempre ayuda. Así es que a todos ustedes que nos están escuchando en vivo, pues si tienen alguna cosa que anotar, que acotar, que sugerir, que preguntar, que pues no sé, inclusive alguna idea que ya hayan pasado hacia ti a través de la doctrina en el lugar donde te congregas quizá, y puedas preguntar quizá qué tan bíblico es, o si es tradicional, o si es por cuestión de denominación. Vamos a estar abiertos para todos tus comentarios. Nuestros medios de contacto son: Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 55 83 88 20 35 y el número de línea directa es al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Me preguntaba alguien hace unos días a través de mensaje de texto que dónde podía hacerse del material escrito. Pues mira, el 99.9% de todo lo que escuches en nuestras transmisiones está archivado ahí en el grupo de hermanos en Facebook. Ahí, si tú te metes al apartado en archivos, ahí los vas a encontrar, todos están escritos para que tú puedas leerlos, o inclusive tenemos nuestra página web donde hablamos de muchos otros temas también. Es Masada Adulam Blog y estamos hospedados en WordPress. Entonces puedes poner WordPress Masada Adulam Blog y ahí vas a encontrar todo. De todos modos, ahí en nuestra página de internet de Facebook puedes encontrar las ligas, los links para que pueda ser dirigido a todos nuestros sitios. Bueno, hablemos entonces del reino de Dios. Hemos hablado hace ya algunos meses, estuvimos hablando del cielo, del infierno, estuvimos hablando del diablo, estuvimos hablando de varios temas al respecto, y hablamos de cuál era la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Y a través de citas bíblicas, de la enseñanza, de la concordancia y de todos los temas que fuimos desmenuzando, fácilmente pudimos llegar a la conclusión que el término reino de los cielos es solo un sinónimo de reino de Dios. La traducción lógica, accesible y asequible es reino de Dios. ¿Por qué? Porque literalmente reino de los cielos, el único que lo utiliza el término es Mateo, y siempre lo utiliza como un sinónimo del reino de Dios, como lo comprobamos inclusive en un mismo pasaje 2 veces es mencionado de cada una de las dos formas. Y después de que empezamos a estudiar la Biblia, y sobre todo aquí en el libro del Apocalipsis de Juan, nos hemos podido dar cuenta que por qué se habla del reino de Dios. Hablamos que hay 3 cielos, pero literalmente nosotros solo tenemos acceso a uno, o vamos a tener acceso a uno, al cielo físico, a este que rodea la atmósfera. Hablamos también durante varios programas, hicimos el estudio, la diferenciación de que el cielo primero es el de la atmósfera, el segundo cielo es el universo, el cosmos, y el tercer cielo es el de Dios, que en ese sentido pues es realmente solo seres espirituales están ahí, y el ser humano solo tiene audiencias. ¿Estamos? Pero ahorita, para que me entiendas más, porque tienes que entender bien y cabalmente qué es el reino de Dios, vamos a hacerlo de una manera general, y yo te prometo que dentro de los próximos 3 programas vamos a ampliar la información. Pero lo que me interesa que entiendan ahorita es este asunto de decir, ya se murió, está en el cielo. No es verdad, es más, ni siquiera es bíblico. No es bíblico. Inclusive hubo quien en ese momento me cuestionó, y cuando estábamos en ese programa me dijo, oye, pero entonces lo que le dijo Jesús al ladrón cuando estaban crucificados,
En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le digo, número 1 dijo paraíso. Número 2, no lo leemos bien. Recordemos que estamos usando traducciones al español y el original está en hebreo, arameo y griego. Y la traducción correcta, por ejemplo, de ese pasaje es, en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy le está haciendo la promesa, no que hoy se lo va a llevar. La Biblia literalmente dice, los apóstoles dicen, Jesús dijo que la muerte es semejante al sueño. Por eso los que mueren duermen. Por eso dice que serán despertados. Y todo esto ya lo hemos visto a través de toda la enseñanza del Apocalipsis. Si tú quieres seguirnos y salir de dudas y tienes una Biblia a la mano, yo te sugiero que puedas escuchar todos nuestros programas al respecto ahí en el canal de YouTube Israel Chapa, todo con mayúsculas, una sola R, para que puedas oír, y ahorita ya sería bastante extenso poder rememorar todo eso que dijimos. Hablemos del reino entonces de Dios. Jesús dijo que debíamos de pedir algo a nuestro Padre Celestial con respecto a este tema. Mateo 6:10 dice. Mateo 6:10 dice, ¿no lo tienen? Ay, dice, venga tu reino, en parte de la oración, ¿verdad? Que se hace, que Jesús le enseña a los discípulos, le dice, venga tu reino. No venga de venganza, entendámoslo, porque hay quien ora así, ¿verdad? Y venga tu reino, Señor, aplaca a los que me ofenden. No, venga tu reino, o sea, de que lo estás llamando, venga el reino, pues. Venga tu reino. ¿Está correctamente traducida la respuesta? Es sí. Venga tu reino. No, yo voy a ir a tu reino. ¿Se fijaron en eso? Venga a tu reino, o sea, que tu reino sea el que se mueva hasta mí. Y por ejemplo vemos también la ampliación de esta misma información que nos da Mateo en el 6, pero ahora en el verso 33, donde también toca el tema y dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, en respecto a lo que hay que buscar. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia. Pero aquí viene un problema. ¿Qué es el reino de Dios? Literalmente, como se explicó en el sentido más puro, más exacto que es. Porque tenemos un sinnúmero de coritos, un sinnúmero de cantos que hablan del reino de Dios. Inclusive yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Y tristemente, y digo tristemente, al tener una mala interpretación de las Sagradas Escrituras, durante años hemos arrastrado muchos errores doctrinales. Muchos. Y voy a tener una puerta de perla, y mis cimientos van a ser de joyas, y mi trono, y digo, a ver, cálmense. Lo que dice que se nos va a otorgar es una corona, eso sí lo dice. Lo que dice que se nos va a otorgar sí es una morada bellísima. Pero ahorita voy a leer la cita, no me quiero adelantar, para que vean la diferencia que tiene el que tú puedas recurrir a muchas versiones de la Biblia y sobre todo que puedas tener un buen diccionario hebreo, español, griego, español o el diccionario Strong, que ya viene con los dos recursos, hebreo y griego, refiriéndose a cada pasaje en cada palabra. No tengo ni idea cuántos se han de haber llevado para reunir toda la información del diccionario Strong. Pero es un trabajo exhaustivo y sobre todo también entendiendo el uso y la costumbre de la época. Recordemos que nosotros somos occidentales, nosotros estamos en México, no sabemos dónde estés tú, un saludo hasta tu nación, hasta tu país, hasta tu estado, pero aún así nosotros somos occidentales y tenemos una manera muy diferente de ver la vida. Antes de empezar a explicar, solo te voy a dar un ejemplo si es la primera vez que nos escuchas. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, el que no aborrezca a padre o madre, y son palabras de Jesús, el que no aborrezca a padre, madre, hijo e hija, esposo o esposa no es digno de ser mi discípulo. Aborrecer para nosotros los occidentales, los que vivimos de este lado en América, es una palabra muy fuerte, quiere decir pues casi odiar. Aborrecer casi para nosotros es odiar. En la cultura del Medio Oriente, aborrecer no es odiar. Aborrecer es poner en segundo lugar. Entonces, la correcta traducción, por ejemplo, de ese pasaje sería el que no ponga en segundo lugar a madre o padre, hijo e hijo, esposa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el primer lugar, lo dice más adelante el evangelista, la preeminencia la tiene que tener Cristo.
En segundo lugar, todo aquello que más aprecies. Entonces ya tiene sentido este asunto. Asimismo, cuando hablamos del reino de Dios hay que estar atentos. ¿Qué es el reino de Dios y por qué debe de tener la máxima importancia en nuestra vida? Porque esa es la meta, esa es la aspiración. Todo el mundo quiere estar con Dios, pero como que nadie quiere de verdad comprometerse. A mí a veces me da risa porque a veces, perdón, voy a ser muy crudo, pero en funerales de gente que he asistido hace muchos años, por ejemplo, un servidor vivió, creció en el barrio Bravo de Tepito, el barrio más bravo de este país. Y me acuerdo que de repente tú sabías de ciertos vecinos que se dedicaban a ciertas cosas, que eran malos con M mayúscula, y cuando morían todos, ay, qué bueno era, pero ya está con Dios. Y tú te quedabas con cara de what, ¿cómo es posible que digan eso sabiendo lo que hacía, lo que se dedicaba? Pero porque todo ser humano tiene una aspiración de conocer la eternidad y de estar con Dios. Y no es malo. Pero hay que hacer algo para cumplir esa aspiración. La meta de nuestra vida es tener al reino de Dios a nuestro alcance. Es simplemente un sistema administrativo nuevo y diferente que está a cargo de los fieles siervos de Dios. ¿Ustedes qué creen? Porque hay quien dice que el reino de Dios está aquí en la tierra. Es más, alguna vez alguien discipulando yo en una casa me dijo, no, es que en la película fulana de tal dice, el reino de Dios está dentro de ti. Y era una película de posesión demoníaca, pero chistoso porque el diablo citó eso y le hacían caso, ¿no? Y para empezar, eso ni está en la Biblia. Pero tienen cierto grado de realidad. El reino de Dios no está dentro de mí literalmente, pero yo solo puedo ser parte de él. Aún desde ahorita. Aún desde ahorita. Vamos a explicarlo poco a poco. Ahora sí que, como diría mi mamá, con manzanitas, para que podamos entenderlo. El apóstol Pablo toca, digamos que el centro, el meollo, el quid del asunto cuando dijo, la carne y la sangre, refiriéndose a los seres humanos físicos, no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, él lo dijo en 1 Corintios 15:50, si lo quieres checar. El reino de Dios, ojo, vamos a empezar. El reino de Dios será la familia de seres inmortales que forman esta familia de inmortales en donde cuya cabeza es Dios y todos sus hijos. Para empezar, para que empezamos a entender el concepto del reino de Dios, no es un sistema, no es una administración, ni siquiera es un gobierno político como el que se imaginaban los judíos en su tiempo, y mucha gente hoy día lo imagina igual. Como dijimos, es la familia de seres inmortales que está conformada por Dios y todos aquellos que llame por hijos. Aquellos que Dios agregue a su familia, estos van a ser parte del reino de Dios y al mismo tiempo van a ser copartícipes, es decir, herederos, y gobernar sobre todas las cosas. Ojo, no sobre personas nada más. ¿Se fijaron? No sobre la tierra nada más, no sobre animales nada más. A Adán se le dieron estos atributos. Dice literalmente la Biblia que sobre todas las cosas, galaxias, mundos, tiempo, espacio, es decir, son seres eternos. Apocalipsis 21:7 lo dice así. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Con respecto al futuro del hombre, Pablo en la carta a los Hebreos, o digámoslo así por los más quisquillosos, porque dicen, no, es que no se ha demostrado que la carta a los Hebreos sea de Pablo. Yo asumo que sí es, pero digámoslo así, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 8, se nos sigue diciendo esto. Pones todas las cosas bajo sus pies, porque al hacer al hombre el gobernante sobre todas las cosas, Dios no puso nada fuera de su autoridad, aunque ahora no vemos todo debajo de él. Ok, en esta prefiguración de la potestad de administración al hombre formado, es decir, a Adán,
en el cual va toda la humanidad, Dios le dio la capacidad de gobernar todas las cosas. Todas, absolutamente todas las cosas. Algunas veces yo me he hecho la pregunta, ¿y cómo se podría enseñorear de las aves, Adán? Pues imagínate un águila, cuando tú le dices, ¡hey, ven águila! Se empieza a reír de ti. Que tú le decías a un tigre, a un león, a ver, échate ahí. Y no te hacía caso. Forzosamente estamos hablando de un plano más elevado que el que tenía en ese momento Adán. Y cuando dice todas las cosas, es tener capacidad sobre el clima, capacidad sobre un montón de cosas que ni siquiera nos imaginamos. ¿Dónde podemos ver estas cosas o cómo puedo afirmar tales cosas? Ve, por ejemplo, ahí tenemos algunos chispazos de estos eventos, como dice el apóstol Pablo, y me gusta cómo lo dice, de los bienes del siglo venidero. Podemos verlos, por ejemplo, con Elías, ¿verdad? Con Eliseo. No solo hacían milagros físicos, sino que, por ejemplo, era tan grande la fama de que ellos hacían cosas diferentes, que cuando un rey estaba comentando el querer atacarlos, ¿qué le dijo el consejero? ¿Sabes qué, rey? Esto que estamos nosotros aquí conspirando en secreto, ya lo sabe el vidente de Dios que vive allá en Samaria. ¡Wow! Vemos, por ejemplo, ahí un atributo, ¿verdad? El de conocer las cosas aunque no estés presente. Podemos ver, por ejemplo, el asunto de trasladarse tiempo y espacio, como el que tuvo el mismísimo Felipe, que de repente estaba ahí bautizando el eunuco etíope y ¡boom! De repente ya estaba hasta la ciudad de Azoto. ¡Wow! Pequeños chispazos, pequeñas ventanas hacia lo que es tener verdaderamente el control sobre las cosas. Algo que nos ayuda a entender esto es que, por ejemplo, si tú eres de las personas que cuando vas a nadar vas a las playas, eres de los que te gusta traerte arena o te gusta traerte un poquito de agua de mar en una botella, la pregunta sería, ¿es agua de mar lo que tienes en una botella, en esa botellita? La respuesta es sí. Pero si te pregunto, ¿es el mar? La respuesta es no. Pero es la misma esencia, contiene las mismas sales, los mismos minerales, la misma cantidad de ácidos, etc. Cuando Dios nos manifieste como deberemos ser, entonces disfrutaremos de la esencia que Dios tiene. Claro, sin llegar a ser dioses. Recuerda que Jesús lo dijo, vosotros, ustedes, son como dioses, pero como hombres tendrán que morir. ¿Por qué? Porque la eternidad es un regalo que viene solo alienado, solo pegado, solo condicionado al vivir la vida con la que Él nos plantó en esta tierra para vivir como un propósito. Se pone interesante la cosa, ¿verdad? El capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, que es donde nos quedamos, ¿verdad? Ya vamos terminando. Capítulo 21 y 22 de Apocalipsis describe exactamente la época que está dicha en Hebreos, que está mencionada desde Mateo, inclusive desde los profetas del Antiguo Testamento. La época en que todas las cosas estarán bajo aquellos que hereden el reino de Dios. Entonces entendamos esto. El reino de Dios no es un territorio. El reino de Dios son personas, el reino de Dios es un conocimiento, el reino de Dios es un disfrute de dones, si quieres vamos a mencionarlos así, de cosas sobrenaturales. Cuando, por ejemplo, otro pasaje que no entiende muy bien la gente, en donde dice que nosotros somos piedras vivas porque hay piedras muertas, o sea, hay piedras inertes, para que me entiendas, y hay piedras que literalmente tienen, si bien no viveza, sí tienen un rasgo característico que las hace diferentes de las otras, porque no es lo mismo decir litos, roca, piedra, que decir litinos, en ambos casos griegos. Y cuando, por ejemplo, más adelante vamos a tocar el asunto de la Nueva Jerusalén, te vas a dar cuenta que la edificación literalmente no está hecha de objetos, no está hecha de materia, está hecha de personas. Si te cuesta entender esto, ve tu cuerpo.
Si tú puedes ver tu cuerpo a nivel microscopio, verás que estás conformado por un montón de células diferentes. Las olfativas se juntan en tu nariz, las auditivas en tus oídos, las células visuales en tus ojos, pero estás hecho de muchos diferentes tipos de células. Asimismo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo y sobre todo la novia de Cristo está hecha de algo que es un símil la costilla sacada de Eva. ¿Te fijas cómo todo se empieza a relacionar? Entonces, a partir del capítulo 21 y 22 de Apocalipsis se describe este asunto, esta época, en donde se dice qué es esta herencia que van a recibir todos aquellos que sean llamados por Dios, que permanezcan hasta el fin, que peleen en pos de su eternidad, que sean obedientes, decíamos hoy en la prédica online en la mañana, que sean obedientes por sobre todas las cosas a Dios. Estos van a heredar. ¿Cómo puede entonces entrar un ser humano a ese reino? Primera a los Corintios 15, 53 y 54 dice: es necesario que esto corruptible, se refiere al cuerpo Pablo ahí, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Los seres humanos que podrán entrar en el reino de Dios son aquellos y solamente aquellos que reciban el don de la vida eterna, que se adquiere solamente siendo hijos suyos, no creación suya. Que no te engañen. La religión tradicional dice todos somos hijos de Dios. Mentira. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Pero el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, está hablando de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, la vida eterna no viene por default cuando naces. La vida eterna no viene como paquete de nuevo cuando naces. La vida eterna se tiene que obtener a través de la aceptación de Jesús en tu vida como Señor Salvador, a través de la aceptación del sacrificio de Cristo, a través de la aceptación de la administración de Cristo, de Dios en tu vida, de regirte por las normas que Él establece, de realizar las cosas que Él te pide como un propósito para que puedas obtener, entonces sí, los beneficios que son el don de la vida eterna y llamarte hijo suyo. No cualquiera, no cualquiera. La misma Biblia dice que hay hijos y hay bastardos. ¿Qué quieres ser? La herencia lo cobran los hijos. Los bastardos, pues tristemente solo lo que sobra. Y eso si el Padre es muy bueno. Gracias a Dios tenemos un Padre bueno y santo en los cielos, que aún a los que todavía no le conocen y no le aceptan, les da beneficios en esta vida. Mira qué bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estoy enseñando, ya creo que estoy predicando cuando dicen amén. Bueno, vamos adelante. Mira, se pone buena la cosa, ¿no? Entonces, uno de los requisitos esenciales para recibir el don de la vida eterna está en Mateo 18, del 1 al 4. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Wow. Es necesaria la conversión, es necesaria una transformación de manera de pensar, de manera de actuar. Hablábamos en la mañana que para que seas un verdadero obediente de Dios, tienes que renunciar al yo. A tu yo le puede gustar el alcohol, el cigarro, el decir palabrotas, el obrar de manera egoísta, el obrar de manera convenenciera, no sé. Pero cuando tú naces, no naces con esas cuestiones. Cuando tú naces, naces puro.
Cuando tú eres bebé, no tienes ninguno de estos vicios de personalidad. Los adquieres tristemente porque las circunstancias, la sociedad y la familia que te rodea te los va impregnando. Pero tú, en esencia, naces puro. Por eso alguien me ha preguntado que por qué nosotros no bautizamos bebés, porque no hay nada que hacer para el bebé. El bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué pecado puede tener un bebé? No es sino hasta que van creciendo y tienen el conocimiento de lo bueno y lo malo, y se les instruye qué es el bautismo, se les instruye qué es el seguir a Dios o no, que ellos pueden tomar una decisión. Edad, no hay edad, siempre y cuando tengan conciencia ya de lo que están haciendo. Antes la edad pues ya era casi en adolescentes y jóvenes, pero cada vez más están más maduros los niños. ¿Se han fijado en eso? Los niños de ahora traen otra, no sé, la genética se ha acelerado tanto que a mí me sorprende lo que los niños de ahora hacen. El requisito es entender cabalmente lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, sigamos. Te decía que para que tú puedas verdaderamente obtener el beneficio de la vida eterna necesitas cambiar. La transformación es posible únicamente por medio de la humildad que nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirte? Arrepentirte no es decir hoy lo siento, perdóname, no es moquetearte a la esposa y llevarle un ramo de rosas, no es ser infiel y decirle que nunca va a pasar. No es defraudar a una empresa, no es defraudar al amigo y después decirle, ay, ya vente, olvídalo. Arrepentirte es cambiar de manera de pensar y de vivir. Eso es arrepentirte. Y eso solo se puede obtener con humildad. Pero a veces somos tan orgullosos, de verdad tan orgullosos, que ese mismo orgullo nos impide ser humildes y aceptar las cosas que hacemos. ¿Cuántos no perdonan porque son orgullosos? ¿Cuántos no dan su brazo a torcer porque son orgullosos? ¿Cuántos prefieren estar enojados para que no vean que son frágiles? A mí a veces me sorprende mucho que nosotros en la actualidad vivimos con caretas. Ay, el ecologista. Ay, el que cuida su salud y se toma hasta sus bebidas dietéticas, su jugo verde, pero destruye su cuerpo con otras cosas, su mente con otras cosas, su sexualidad la corrompe con otras cosas. Entonces se trata de tener humildad para ser coherente y darte cuenta de todo aquello en lo que estás fallando. El verdadero arrepentimiento se logra con humildad. Esto va a ir creciendo a medida que el don del Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Puedes leer más sobre este hecho en Romanos 8:14 y en Hechos 2:38. Quiero ir más adelante porque quiero terminar con este tema hoy. Como el Salvador de la humanidad, Jesús preparó el camino para que pudiéramos heredar la vida eterna al hacer posible el perdón de nuestros pecados. Para esto era necesario que en su primer venida enseñara y explicara en qué consiste el arrepentimiento y además permitiera que lo crucificaran por ti y por mí, por los pecados de toda la humanidad. Marcos 1, versos 14 y 15 dice: Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, y se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. La primera vez que vino a la tierra, Jesús tenía que manifestar, que enseñar, que explicar qué era el arrepentimiento. Por eso la primera actitud que tomó Jesús cuando vino entre nosotros fue la de cordero. Cordero entre lobos, cordero al matadero. Que yo aprendí de Jesús y que ejerzo en mi vida y que ejerzo aquí mismo en la iglesia. Estás desobedeciendo, equivocándote, pecando con uso de razón. Cuando ya hay un tema visto, nadie es tomado por inocente. Jesús vino la primera vez para enseñarnos el arrepentimiento.
Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, será tomado por inocente o por ignorante, porque de alguna u otra manera tenemos una codificación genética en nosotros que nos ayuda a discernir lo bueno y lo malo, aunque sea de manera natural. En su primer venida, Jesús instruyó a sus discípulos para que después de su crucifixión y resurrección le ayudaran a establecer la iglesia. También puso el fundamento para establecer el reino de Dios en la tierra desde ese preciso momento, porque todo reinado necesita súbditos. Los creyentes no solo somos súbditos, sino también somos participantes. Somos loores, somos realeza, pero siempre y cuando estemos acatando, estemos obedeciendo, tenemos los privilegios de aquellos que son hijos de Dios, siempre y cuando no te salgas del paraguas para que te mojes, ¿ya me entendiste? Si tú estás debajo de la cobertura de Dios, obedeciendo, siendo cauto, experimentando todo lo que se te aconseja de parte de su palabra, pues no te preocupes, puede venir una tormenta eléctrica, puede venir granizo y nada más la cubierta, que es la misma mano de Dios, no se va a quitar. Pero cuidadito y empieces a fallar. Cuidadito y tú no aceites tu paraguas. Cuidadito y no tengas cuidado cuando se empieza a deshilachar tu paraguas de una punta, porque va a acabar rompiéndose. Así funciona la cobertura. A veces con solo pequeñas cosas quedamos expuestos. Esto fue en su primera venida. En su segunda venida, las primicias de la cosecha espiritual de Dios recibirán la vida eterna. Entonces entrarán en ese reino. Estas primicias espirituales reinarán con Cristo hasta la fase final del juicio de Dios, cuando haya terminado la separación entre los impíos y los justos. ¿Te acuerdas? Ya hablamos del reino milenial. Cuando Él venga y establezca el reino milenial, entonces todos aquellos que fueron escogidos, que se les dio la oportunidad, que aceptaron al Señor como su Salvador, que cambiaron de manera de vivir, que se volvieron totalmente sujetos y obedientes a Dios, esos a los que se llama primicias van a ser la cosecha espiritual y preciada de Dios. Santiago 1:18 lo dice, Juan 4:35 y 36 también lo menciona. Quiero ir más adelante. Estamos hablando de Apocalipsis 21 y 22. Ahí dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, que son completamente diferentes. En ese tiempo dice que todos los hijos de Dios, es decir, aquellos que hayan heredado la vida eterna en el reino de Dios, empezarán verdaderamente a degustar la plenitud de la salvación. Pero ¿cómo va a ser esto? A veces yo leía, por ejemplo, hace unos meses un libro de un misionero, no me acuerdo ahorita el nombre, un misionero inglés, que decía que él, como era gente de campo, él se imaginaba el reino de Dios así como un prado verde, lleno de animalitos, con unas cosechas muy bonitas. Pero también decía que al alpinista le imaginaba como la mejor montaña que escalar, igual que al que vivía en una ciudad, se imaginaba la ciudad más bonita. Y es verdad, la gente usa mucho su imaginación. Y está bien que se motivan así, pero hay una forma, hay una manera, y hay un cómo, y hay ¿cómo decirlo? Un panorama ya determinado en la Biblia. Apocalipsis 21, 1 y 2 dice: Después vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, que preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. En esta descripción podemos ver que los hijos inmortales de Dios habrán formado una fellowship. Ahí me vi una comunidad tan grande que morarán en una ciudad. ¡Wow! ¿Te imaginas el tamaño de la nueva Jerusalén? Dice que esta ciudad tiene 2.200 kilómetros. Su longitud, su altura y su anchura serán exactamente iguales. Ahora, fíjate bien,
Aquí es donde te digo que vamos a empezar a tirar paradigmas y conceptos pues tradicionales, pero quizá no reales o no tan reales conforme a la Biblia. A ver, acuérdense de sus clases de geometría. Ya torcieron la boca aquí muchos en la mesa. No voy a decir quién dará, pero a ver, 3 propiedades, objeto tridimensional. ¿Sale? Tiene 3 propiedades la ciudad. Tiene longitud, tiene anchura y tiene altura. Por lo tanto, no es un objeto plano. ¿Sale? Primer cosa que aprendemos solo de esas 3 cosas que se mencionan. Número 2, dice que estas 3 medidas tienen la misma cantidad cada una de ellas. ¿Qué objeto tiene ancho, largo y altura de la misma medida en geometría? Ya quedamos que al no ser objeto plano, pues no son perímetros, estamos hablando de volumen. Es una única figura que tiene 3 medidas exactamente iguales. 200 kilómetros de longitud, 200 kilómetros de anchura, 200 kilómetros de altura. Ay, bendito mi Cristo. Fueron a escuela oficial, ¿verdad? Es un cubo. Ya ves, le está diciendo aquí a la otra, le está regañando su hermana. Es un cubo. Exactamente. Y fíjate, esto está tremendo. Porque cuando hablas de la Nueva Jerusalén, como lo menciona, por ejemplo, ahorita Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Vi la ciudad santa, te imaginas casi como Nueva York, o no sé cómo qué te imaginarás. Pero resulta que esta ciudad es un cubo. Qué impresionante, ¿no? Y dice que en esta ciudad, en este cubo, la familia de Dios ha formado una comunidad tan grande que todos van a vivir en esos 2,200 kilómetros al cubo. Porque ya quedamos que tiene 3 medidas. Es que si se los decía antes iban a caer en cuenta, ¿verdad? El verso 16 de ahí mismo de Apocalipsis 21 dice: La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo. A ver, ¿qué versión estás leyendo? Ahorita voy a demandar al autor. La NBI. ¿La NBI? Bueno, corrijo, es un cubo. Ahora corrígelo como es correcto. La ciudad era un cubo, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2,200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Esta comunidad, esta ciudad, esta integración de personas eternas es descrita como la novia o como la esposa del Cordero, unos poquitos versos atrás en el 9, y dice que está sujeta a Cristo en todo. Esta maravillosa ciudad será el hogar de la familia de Dios. Apocalipsis 21:3 dice: Estoy durmiendo, señoritas. Dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¡Wow! En esta comunidad las personas van a rebosar de paz, de armonía, de felicidad. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice el verso 4. Todos aquellos que previamente han rechazado el camino de vida que produce amor, paz y colaboración, ya habrán dejado de existir a estas alturas. ¿Se acuerdan? Ya lo hablamos todo en el proceso de purificación que tiene todo el Apocalipsis. Ya aquí ya no se tendrá ni siquiera memoria de ellos. Todos ellos van a ser lanzados al lago que arde en fuego y azufre, que la Biblia menciona como muerte segunda. Dios describe la Nueva Jerusalén como una ciudad construida con los mejores. Aquí viene otro pensamiento tradicional que voy a tirar a la basura. Dios describe la Nueva Jerusalén como una ciudad construida con los mejores y más finos materiales. ¿Cierto o no cierto? ¿Tú qué me dices? Vamos a leerlo, porque lo que puedan pensar tú, yo o el que sea,
sobra. Apocalipsis 21, del 9 al 11. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa. ¿Era una piedra preciosa o como una piedra preciosa? Era como el de una piedra preciosa. Sigue leyendo. Semejante a una piedra de jaspe. ¿Era o era semejante? Semejante. ¿Se fijaron? Los adjetivos son muy importantes. ¿Cómo? Semejante. No dice que van a estar hechas de eso. ¿Se fijaron? Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. ¿Qué creen? No son de oro. Asemejan al oro por el brillo de la gloria de Dios. Sigue leyendo. Tenía una muralla grande y alta y 200 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 200 tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, perdón. ¡Wow! 200. Yo dije, no, ¿dónde viene eso? Esa ni yo me la sé, se sacó una mega revelación, dije yo. No, esta comunidad familiar está organizada. Dios es orden, Dios es disciplina, y está organizada de acuerdo a las 12 tribus de los hijos de Israel. Ojo, aquí también hay que entender, estamos organizados en el sentido como se organizaban a las tribus de Israel, aunque no todos sean pertenecientes a las tribus de Israel. Porque aquí es donde dicen muchos, no, y que los 144,000 y que nada más y que no sé cuánto. Ya lo explicamos, perdóneme si no hago pausa en eso, el tiempo es corto, pero puede escuchar la enseñanza en los anteriores programas de Entendiendo el Apocalipsis que tuvimos. Ahora, también dice que los cimientos estarán los nombres, así dice, los nombres de los apóstoles, ¿sale? En la antigüedad, en usos y costumbres de las épocas bíblicas, se tenía por costumbre mencionar ciertos objetos con nombres. ¿Se acuerdan que en el templo, por ejemplo, había 2 columnas fuertes, grandes, a las cuales el rey Salomón les puso nombre? ¿Quién se recuerda? Por una paleta payaso, ¿quién se recuerda cómo se llamaban las 2 columnas más grandes y fuertes del templo? Opciones. Jaquín y Boaz. Pues, bendito Dios. Señor, mándales más meses de pandemia mientras sigan sin leer Biblia para que se les quite. No, Señor, ten misericordia de la humanidad. Hay muchos que ni así van a leer, pero bueno. Entonces, asimismo también a las piedras, a ciertos objetos se le ponían nombre. Inclusive a esas piedras que se dejaban señalando un lugar se llamaban majanos, y aquí en México también curiosamente se hace. Tú no lo conoces aquí, pero en los pueblos se hace. La piedra fulano de tal, y tiene un nombre. Y a mí que me ha tocado estar sobre todo en la sierra, sí te podría testificar que existen. Entonces acuérdate, y de repente ungió la piedra y le puso por nombre al lugar Betel, porque dijo, aquí es un lugar terrible, porque hay una escalera al cielo. ¿Se acuerdan de Jacob? Entonces, esta costumbre de ponerle nombre a los cimientos, ¿por qué? Pues porque es un grado de honra. Gracias a estos 12 hombres, y muchos me han preguntado si entre esos 12 hombres está Judas. ¿Tú qué crees? Pues que no. Recuerda que fue sustituido con Matías. Bueno, sigamos. Claramente este va a ser el resultado de lo que Dios comenzó con Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué se decía de Abraham? ¿Qué es lo que, digamos, su mote, su apodo, o con lo que se le conoció más a lo largo de la Biblia, lo conocemos hasta ahora? ¿Cómo se le conocía a Abraham? ¿El padre de qué? De la fe. El padre de la fe. Miren, hay que darles una ayuda porque los dejan en vergüenza a uno. No es cierto. Recuerda, el amigo de Dios, sí, también se le conoce. Es así. Si estuviéramos jugando ahorita maratón bíblico, 2 puntos vale esa. El padre de la familia que vino a ser el antiguo Israel, Abraham,
Y recuerda que él solo prefiguraba la familia eterna, la familia que todos los que siguen sus pisadas van a tener junto con Dios. Romanos 4:12 dice lo siguiente. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. La luz que ilumina la Nueva Jerusalén dice literalmente que proviene de Dios. En ella, en esta ciudad, no podrá entrar ninguna cosa inmunda, ninguna abominación, y ojos para los que alteran la realidad, ninguna mentira. No pueden ingresar. Para acabar, un breve resumen. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, los puso en el huerto de Edén, donde estaba el árbol de la vida. A ver, aquí. Sí, en efecto estaban los dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿cuál era el bueno? Bueno, entonces ubiquémonos. El importante era el de la vida, ¿sale? Ahora, el fruto de ese árbol representaba caminar el camino que Dios había trazado para la vida eterna y que quería que ellos entendieran y siguieran. Cerca del árbol de la vida, hablamos ahora sí del otro árbol cuyo fruto representaba una mezcla del bien y del mal. ¿Se han fijado eso? Que dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. No dice que había un árbol de la ciencia del bien y un árbol de la ciencia del mal. Ahí tiramos otra cuestión que tiene que ver con las culturas asiáticas, el yin y el yang como tal, en la Biblia no existe. ¿Sale? Todo lo que procede de Dios es puro y dentro de ti no tiene que haber maldad porque si no, no eres totalmente de Dios. Nada de que, ay, mi parte mala me dijo y que de repente se paró el diablito en mi hombro y de repente el angelito en mi otro hombro. Falacias tradicionales, eso no existe. Bueno, Dios les ordenó que no comieran del segundo árbol. Quería evitar que ellos tuvieran los sufrimientos que provienen de un sistema de vida que es una mezcla. ¿Se han fijado que Dios la tiene contra las mezclas? Desde el Génesis existe algo que se llama en teología la ley de la primera mención, ya lo he mencionado varias veces. Cuando por primera vez se lee algo en la Biblia va a tener un cierto peso específico todas las demás veces que tú lo leas. Cuando Dios aquí está reprendiéndolos por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, y yo he escuchado muchas explicaciones y muy respetables todas ellas, pero quiero darles hoy un punto de vista de acuerdo a lo que se enseña en la Biblia. Por ejemplo, Eclesiastés y otros libros dicen que no tienes que combinar, por ejemplo, materiales para tu ropa, que no debes de combinar ciertos aspectos de la comida. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. O comes al hijo o comes la madre. No te dice nunca que no comas al cabrito, ¿te fijaste? Hay muchas cosas, Dios la tiene en contra de las mezclas y desgraciadamente puedes voltear a la humanidad y ahora lo que tiene sumido a la humanidad como la tiene son las mezclas, la pluralidad. Y no estoy siendo aquí racista ni elitista, lo que me refiero es que tiene un asunto más que ver espiritual. Todo aquello que tú estás mezclando te va a traer sufrimiento. Dice la Biblia, ¿verdad? De la misma fuente no pueden proceder agua dulce y agua amarga. Salada. Tú tomaste Tehuacán con limón, se me hace. Ay, se me antojó una ahorita. Para la calor. Así decían en Oaxaca, ¿te acuerdas? La curiosidad de Eva la venció, lo sabes, ella se dejó llevar por la influencia engañosa de la serpiente antigua, después persuadió a Adán para que también comiera del fruto de ese árbol y desde entonces toda la humanidad ha hecho lo mismo. Voltea, muchos no saben si son hombres o son mujeres. Ahí están las mezclas, unicornios utopías u otra cosa. Alguien me contó un chiste, la verdad sí me dio risa, que dice, alguien me contó este chiste de que cuando el hombre muere, cuando la mujer muere, se transforma en polvo, ¿verdad? Porque de ahí fue sacado. Pero cuando muere uno de estos ambiguos, se convierte en diamantina.
Perdónenme, me dio mucha risa, lo tenía que decir. Ahora, vamos acabando, mire. Mira, si te sentís aludido, perdóname. El momento que en la vida se perdieron los absolutos, se perdió la brújula. ¿Qué vas a usar de punto focal en tu vida? Dios en ninguna forma fue derrotado por la caída de Adán y Eva. Él planeó y tiene toda la intención de seguir ofreciendo la salvación a todos aquellos que se arrepientan. Cuando el plan de Dios se haya completado, el grupo de personas arrepentidas será tan numeroso que se convertirá en la increíble ciudad de Jerusalén, que acabamos de leer en Apocalipsis 21. Porque nosotros somos litinos, somos piedras vivas, formamos parte de los muros, así como forman paredes celulares tu cuerpo y tu propio cuerpo es un ser vivo. Nosotros vamos a formar parte de esa ciudad, pero a la vez vamos a ser la ciudad. Mira, ahí hay un misterio. Esos misterios me gustan mucho. En Apocalipsis 22, ya nada más para mencionártelo, vemos la comunidad de los redimidos en un lugar similar al huerto del Edén. El relato bíblico nos dice de la historia del hombre que comienza en el jardín. Tú sabes, lo perdió, pero en la conclusión, la familia de Dios volverá a morar en armonía delante del trono mientras se deleita de los frutos del árbol de la vida en un nuevo y más grande jardín. Esos frutos son el producto de acciones justas, los que harán que la vida eterna sea algo realmente maravilloso. Quiero ir ya al final porque ya no tengo tiempo. Me quedaron 2-3 cosillas ahí por tocar, pero como dije, después retomaremos el punto ya cuando lo analicemos todo pues más concienzudamente. Esto solo fue pues ahora sí que tocar la superficie del iceberg de todo el Apocalipsis en cuanto a generalidades, pero algo que es bien interesante. Jesús personalmente pronuncia el último mensaje de Apocalipsis. ¿Se dieron cuenta de eso? Jesús dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y a Jesús he enviado, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esto lo dice en el verso 12, 13 y 16. Y solo Juan termina diciendo: amén. Amén. No, es interesante porque así termina. Amén. Y afirma la declaración de Jesús, de nuestro Señor. Le dice: sí, ven Señor Jesús. Y se despide de todos los lectores diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con todos ustedes. Este es el fruto que está al alcance de cada uno de nosotros. Todos podemos convertirnos en hijos inmortales de Dios, miembros de su familia eterna, en el reino de Dios. Pero para eso es necesario que nos arrepintamos verdaderamente, para que recibamos el Espíritu de Dios y aprendamos cómo guardar los mandamientos de Dios. Todo esto sin dejarnos enredar por los caminos engañosos de los 3 enemigos que tiene esta vida material y natural, que son 3 enemigos que tenemos que vencer. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. No, ¿quién? ¿Es el mundo? El mundo, Satanás y los deseos pecaminosos de la carne. Antes de que vayas a decir otra cosa. Pues mira, terminamos el Apocalipsis, gloria a Dios. Aunque sea de manera general, ya hemos abordado todos los temas. Yo espero que te hayan servido, que te hayan dado un panorama más realista de lo que dice la Biblia y no de lo que te imaginas o que te han contado. Yo espero que no te quedes solamente con lo que nosotros te enseñamos, sino que puedas llenarte de curiosidad y empezar a leer. De todos modos, vamos a darle una segunda pasada a todo esto, pero ya vamos haciendo punto por punto, un alto para ir desmenuzando. Es un gusto poder compartirte la palabra de Dios. Ahí está la vida eterna para ti si es que la deseas. Dios un día
decidió tener una familia y se hizo a un lado para que tuviéramos cabida tú y yo. Hasta el día de hoy, Dios sigue ofreciendo esa oportunidad. A través del sacrificio de Cristo se pagó el precio. La gran pregunta que debe de imperar a partir de este momento es: ¿aceptarás la invitación? Mi nombre es Israel Chapa y esta noche estuvieron Idalia Castro. Jania Castro. Axamaday. Dara Castro. Que el Señor te bendiga y te guarde. El día de mañana, lunes, terminamos con enseñanza básica, 8 de la noche, nuestra barra de enseñanza de esta semana. Yo espero que nos puedas acompañar. Que el Señor te bendiga. Disfruta tu noche. Y ya sabes, cafecito. Cafecito. Gloria a Dios por el café, Señor. Te alabo. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Dios te bendiga. Descansa. Esperanza, luz